Muy buenos días a todos. En el día de hoy les envío un video, ¿sí? Este video está relacionado con la última clase de Zoom que hemos tenido hace unos días atrás. Así que bueno, les voy a hacer una explicación y un ejemplo de la guía, ¿sí? Que ya he subido para que puedan resolver, ¿sí? Bueno, en primer lugar les quería mostrar, ¿sí? Que este tema nuevo se llama continuidad y discontinuidad de una función en un punto. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, significa que nosotros tenemos que diferenciar, ¿sí? Hay dos tipos de funciones. Funciones continuas en un punto y funciones discontinuas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, muy sencillo. Las funciones continuas son aquellas funciones donde yo realizo un trazo y ese trazo, ¿sí? Nunca tiene en todo su trayecto, en todo su recorrido, ningún salto, ¿sí? Ni ninguna separación por partes. Es decir, yo coloco mi lapicera, realizo el movimiento de mi recta, en este caso, y luego en el final recién ahí levanto la lapicera, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo contrario. Una función es discontinua justamente cuando la función está graficada por trazos. Cuando yo presiono mi lapicera, realizo un recorrido de mi función y luego se genera un salto, ya sea pequeño o ya sea un salto al infinito, pero después tengo la otra parte de la función, ¿sí? Por ejemplo, este caso es muy común y se llaman funciones por partes, ¿sí? Están graficadas por partes. Bueno, gráficamente de esta manera nos damos cuenta cuando una función es continua y discontinua. Ahora, la pregunta es, si yo no quiero hacer el gráfico, si yo solo quiero hacer el cálculo analítico, ¿cómo puedo resolver eso? Bueno, muy sencillo, ¿sí? Yo les traje aquí, esperen que cambio de hoja para que lo vean mejor. Yo les traje aquí, este es el mismo ejemplo, pero con otra letra más chiquita. Yo les traje acá las tres condiciones, ¿sí? Para que nosotros sepamos cuándo una función puede ser continua o no, ¿sí? En este caso, obviamente, si se cumplen estos tres pasos, la función es continua en un punto, ¿sí? Bueno, para que una función sea continua en un punto, tiene que existir la función en ese punto. ¿Qué significa que exista la función en ese punto? Muy fácil. Acá ya está armado, pero bueno. Para un valor de x, ¿sí? Le tiene que corresponder un valor de y. Vamos a decirle y1. ¿Sí? Es decir, para que una función sea continua, no tiene que haber un salto, no tiene que haber un hueco en ese punto, ¿sí? Si hubiese un hueco, un agujero, perdón la expresión, ¿sí? Eso lo que hace es que la función ya tenga un salto, ¿sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Muy fácil. Si a mí me dan una función dibujada, supónganse, y en el x igual 4 hay un salto, ¿sí? Hay un lugar vacío, un hueco, un espacio vacío. Eso ya de antemano me está diciendo que no se cumple con la primera función. Sí, perdón, con la primera condición. Ya no se cumple con la primera condición. Ahora bien, gráficamente lo vemos mediante este símbolo, mediante este circulito vacío, pero cuando lo hagamos ahora analíticamente van a ver cómo nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Les voy adelantando que para que exista la función en el punto, el resultado que voy a obtener en un futuro cuando hago el cálculo me tiene que dar un número real. No me tiene que dar ni infinito, ni 0 sobre 0, me tiene que dar un número real, ¿sí? Un número. Segunda condición, tiene que existir el límite en ese punto. Bueno, también acá en este paso 2 tenemos que aplicar límite, el tema anterior que acabamos de ver, ¿sí? Los temas de las semanas anteriores. Lo mismo, tiene que existir el límite cuando yo me acerco por izquierda y por derecha de un valor, ¿sí? Eso también lo vamos a hacer en forma analítica. Y por último, si el resultado del punto 1 es igual al resultado del punto 2, es decir, si la función en el punto coincide con el límite en ese punto, si me da el mismo resultado, diremos entonces que la función es continua en ese punto, ¿sí? Pero en realidad, chicos, el verdadero tema no es la continuidad, ¿sí? El verdadero tema es la discontinuidad, ¿sí? Vamos a tener que analizar puntos que, partiendo de que van a ser discontinuos, lo que nosotros tenemos que aprender es
tenemos que aprender a ver qué tipo de discontinuidad es, ¿sí? Bueno, para no confundir, voy a mostrarles un gráfico importante y ya después empezamos con los ejemplos de la guía, ¿sí? Entonces, no se olviden que lo que vamos a hacer es analizar en puntos importantes, en puntos críticos de las funciones, ¿sí? Si es discontinua la función y qué tipo de discontinuidad. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque existen dos tipos de discontinuidades, ¿sí? Insisto, continua ya sabemos, ¿sí? Cumple con los 3 pasos, es continua. Ahora, si una función es discontinua, puede ser discontinua evitable o discontinua esencial, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, la discontinuidad evitable tiene la característica, como yo les mostré hoy, que no existe la función en el punto. Entonces, en el punto no existe la función, ¿sí? Tiene un pequeño acá agujero, bueno, pero el límite sí existe. Para el límite sí me da un valor. Entonces, decimos que es evitable porque si bien yo tengo acá un espacio vacío, la función se logra redefinir. O sea, al valor de A no le corresponde este valor, pero sí le corresponde otro, obviamente fuera del gráfico. Pero sin embargo, si bien es discontinua, se pudo evitar ese salto, ¿sí? Colocando un valor en otro sector, ¿sí? ¿Se entiende? Es discontinuo evitable porque no existe la función en ese punto. Realmente aquí hay un agujero, hablando mal y pronto, sí hay un espacio vacío, pero el límite sí existía y para ese punto el límite me dio un valor, ¿sí? Me dio un valor de i. Entonces, por eso hablamos de discontinuidad evitable. Ahora, el segundo y último caso es la discontinuidad esencial. ¿Dónde está la diferencia con el anterior? Bueno, la diferencia está en que, obviamente, si ustedes observan, supónganse que tomamos este punto, el 3. Para este valor, acá hay una asíntota, o sea, no hay un valor de i que le corresponda, ¿sí? Y además de eso, el límite, a diferencia de acá que existía, ¿sí? Que hay un puntito que le corresponde al valor de a, por ejemplo, el límite me da infinito. Quiere decir que acá el salto que se produce es un salto al infinito, de una función a la otra, ¿sí? Entonces, en conclusión, evitable es, no existe el paso 1, no cumple el paso 1, pero cumple el paso 2, ¿bien? Y en la discontinuidad esencial no cumple el paso 1, o sea, no existe la función en el punto, pero el límite me da infinito, o sea, el paso 2 me da infinito, ¿sí? En los dos puedo encontrar el límite, pero si me da el límite infinito es esencial, ¿bien? Entonces, para no marearlos más, les muestro por última vez. De los 3 pasos, si el primero no se cumple, ya la función es discontinua en ese punto sí o sí. Ahora, si en el paso 2, en el límite, me da infinito, va a ser discontinua, pero esencial. Y si me da el límite un número real, va a ser discontinua, pero evitable. ¿Sí? Insisto, en los dos casos es discontinua, así que el primer paso, de por sí, si no se cumple, ya sabemos de antemano que es discontinua. Y el segundo paso va a depender qué resultado me dé. Si el límite me da infinito, es esencial, discontinua esencial, y si el límite me da un número, es discontinua evitable, ¿sí? Bueno, vamos con un ejemplo de la guía para poder comprenderlo mejor, ¿sí? Y recuerden que igual la próxima clase lo vamos a resolver, vamos a hacer más ejemplos, ¿sí? Bueno, acá tenemos el ejercicio A de la guía, ¿sí? Son varios ejercicios, pero al menos para que puedan hacer los 3 primeros, o el A y el C, por ejemplo, bueno, ustedes vayan viendo cuál pueden ir resolviendo, ¿sí? En la guía yo siempre les voy a dar una función y aquí les voy a dejar la palabra dominio. Esta es la abreviatura de dominio. A ver, yo no les voy a dar los puntos a ustedes para que se fijen si es discontinuo en ese punto, si es continuo, si es discontinuo esencial, si es discontinua evitable. No. Ustedes van a tener que buscar esos puntos. La pregunta es, profesora, ¿puedo tomar cualquier valor al azar? No. No voy a tomar cualquier valor al azar. Voy a tomar valores que no pertenezcan al dominio, ¿sí? A ver, permítanme que les muestro algo.
En este ejemplo que yo les di acá, en esta función, si ustedes observan, el protagonista del dominio, ¿sí? Los protagonistas del dominio son todos los reales, salvo ¿cuál? Salvo el 3. ¿Por qué? Porque para 3 no existe función. Ese 3 acá solo me sirve como extremo para decir, bueno, la función termina acá o sigue hasta acá y la otra parte sigue hasta acá. En este 3 no hay función. Entonces, como no hay función, en ese punto hay discontinuidad. Lo interesante sería saber si es discontinuidad esencial o evitable. Entonces, acá pasa lo mismo. Yo voy a tener que tomar valores que sepan que no pertenecen a la función y a mí me va a interesar saber, entonces, si no pertenece a la función, ¿qué tipo de discontinuidad es en ese punto? ¿Qué hay en ese punto? ¿Hay un salto al infinito? ¿Hay un salto finito, por decirlo de alguna manera? ¿Se puede redefinir? ¿Es esencial? ¿Es evitable? Bueno, entonces, primer paso, lo primero que tienen que hacer es completar el dominio. Nosotros sabemos que las funciones tienen como dominio todos los reales, salvo algunos valores que si yo los quisiera reemplazar, no me daría un valor real, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar. Este trabajo práctico tiene, todas las funciones son funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Una función racional es una función que está expresada en forma de fracción. Y como ustedes saben, todas las fracciones, ¿sí? Hablan, o sea, se expresan como una división, ¿sí? Las fracciones expresan una división, una línea divisoria, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar, si esto es una división, yo a x le puedo dar cualquier valor aquí en el denominador. En el numerador no pasa nada, pero ¿hay alguna restricción a la hora de dividir una fracción, un numerador dividido otro? Sí, si ustedes saben, nunca en una fracción el denominador puede ser 0, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? ¿Por qué? Y porque yo no puedo dividir por 0. Entonces la pregunta es, si yo no puedo acá tener un 0, pues lo voy a hacer acá. Si yo no puedo tener 0, ese denominador no puede ser 0. ¿Qué valor entonces de x no podría reemplazar nunca porque me hace 0 el denominador? Bueno, pensemos, ¿qué número si yo reemplazo acá y le resto 3 me da 0? 3, ¿están de acuerdo? Quiere decir que x nunca puede valer 3, porque si yo reemplazo por 3 acá, me queda 3 menos 3, 0, y por más que tenga arriba lo que tenga, nunca lo voy a poder dividir por 0. Entonces, después de esta explicación, les muestro. El dominio van a ser todos los reales, salvo el que me haga 0 el denominador. ¿Qué me hace 0? Esto lo puedo despejar. Es 3, ¿no? Ya lo sabemos de memoria, pero lo puedo despejar. X tiene que ser distinto. El menos 3 lo pasé sumando, entonces X tiene que ser distinto a 3. ¿Qué significa esto? Que el dominio de mi función van a ser todos los reales, o sea, yo puedo reemplazar todos los números que quiera, salvo menos el 3. ¿Sí? Y gracias a que armé este dominio, ya encontré el punto a analizar. Yo quiero saber qué pasa cuando x vale 3. Bueno, obviamente no hay función, pero yo quiero saber, ¿es evitable, es esencial la discontinuidad? Entonces, primer paso, no se olviden. Me fijo qué número acá no puedo reemplazar y ese punto va a ser el valor que yo voy a usar para el paso 1 y para el paso 2. ¿Sí? ¿Se van a acordar de eso? Primero tengo que cada uno de nosotros, extraer el punto que me hace 0 el denominador y voy a trabajar sobre ese. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser varios. En este caso es uno solo, es el 3. Empezamos entonces. Primer paso. Tengo que demostrar que existe la función en el punto. ¿Sí? Entonces voy a demostrar que existe la función en 3. ¿Bien? ¿En qué consiste esto que ustedes quizás no lo sepan? Bueno, tengo que reemplazar por ese valor en mi función y ver qué resultado me da. Me tiene que dar un número real. Si no me da un número real, la función es discontinua. ¿Sí? Entonces reemplazo 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3. 3 al cuadrado me da 9, menos 9, 0. 3 menos 3, 0. ¿Sí?
la pregunta es, 0 sobre 0, ¿es un número real? No, no existe 0 sobre 0. ¿Se acuerdan que en el límite es una indeterminación? Bueno, entonces quiere decir que verdaderamente no existe la función en 3. ¿Sí? El primer paso no se cumple. Insisto, si me da 0 sobre 0, si me da infinito, bueno, entonces no existe la función. Me tiene que dar un número real, ¿sí? Bueno, paso 1, hecho. Vamos con el paso 2. Lo mismo. Voy a calcular el límite cuando x tiende a 3 de mi función. Reemplazo, 3 al cuadrado menos 9 me da 0, 3 menos 3 me da 0. Esto, como está aquí en los límites, es una indeterminación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a salvar la indeterminación, como los temas anteriores que vimos. ¿Cómo salvo una indeterminación? Recuerden que salvar la indeterminación significa lograr expresar el polinomio, por ejemplo, este de grado 2, expresarlo de otra manera para poder ver qué puedo simplificar. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, a un costadito de la hoja, voy al x al cuadrado menos 9, lo voy a factorizar por sus raíces. Necesito conocer quién es mi a, quién es mi b y quién es mi c. A es el número que está delante del x al cuadrado, que es un 1. El término b no lo tengo y el término c es menos 9. ¿Sí? Una vez que tengo los tres términos con su valor numérico, los voy a reemplazar en la fórmula. Menos b más menos, b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? Y reemplazo. Menos b sería 0, más menos, 0 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 9, sobre 2 por 1. ¿Sí? Hacemos la cuenta interna porque acá el 0, con el 0 no se puede hacer nada. 0 más menos, 0 al cuadrado es 0, menos por menos más, 4 por 9, 36, o sea que me queda 0 más 36, 36, dividido 2 por 1, 2. 0 más menos. La raíz cuadrada de 36 es 6, entonces aquí nos van a quedar x1, que va a ser 0 más 6 dividido 2, o sea 3, y x menos 2 es 0 menos 6 dividido 2, menos 3. ¿Sí? Disculpen si lo hice muy rápido, recuerden que está toda la explicación en los videos anteriores, ¿sí? Si ustedes van a los trabajos prácticos de límite, tiene la explicación del paso a paso, no se olviden. Una vez que encontramos las raíces, lo que hacemos es volver a copiar el límite, pero ahora de forma factorizada, ¿sí? ¿Cómo era de forma factorizada? ¿Se acuerdan que era x menos x1 por x menos x2? ¿Sí? Entonces, x menos x1. ¿Cuánto me dio x1? 3. O sea que sería x menos 3. Bien, y x menos x2 es x más 3. ¿Por qué? Porque tenía un menos la fórmula y aquí tiene un menos mi verdadero x2. Entonces, menos por menos se hace más. Me fijo cuál puedo cancelar. Bueno, el primero. Perfecto. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Y ahora voy a volver a reemplazar para demostrar que ya no me queda 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, esto nos queda 3 más 3, o sea, 6. La pregunta es, profesora, ¿qué hago con toda esta información? Bueno, muy fácil, muy fácil. Nosotros estamos resolviendo cada una de las condiciones. La primera condición es que tiene que existir la función en el punto. No existe, porque me dio un número que no existe, ¿sí? Que no, en la vida diaria, el 0 sobre 0, yo no lo puedo ubicar en el eje Y. No existe, o sea, para 3 no hay función. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó con el paso 2? El paso 2 sí existe, nos dio un valor. Si bien nos dio un determinado, lo hemos salvado la indeterminación y me dio un número real. Pero ¿qué pasa? Como no me coinciden, la función obviamente es discontinua. Ahora, ¿es esencial o es evitable? Bueno, yo les conté que si el límite me da un número real,
la función es, en este punto, en el 3, en el punto 3, es discontinua, evitable, ¿sí? Porque logré redefinirla. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se responde esto? Bueno, f de x, ¿sí? Que en este caso es x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, es, y lo escribo más abajo porque no tengo lugar, discúlpenme, es discontinua, ¿sí? Evitable en, ¿qué punto estamos analizando? 3.3, ¿sí? En x igual 3. No hacemos la tercera condición porque ya sabemos que no nos coincide, entonces es discontinua de por sí, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar el trabajo práctico para que lo vean, ¿sí? Nosotros recién hicimos el paso, mejor dicho, el ejercicio A. Para el B, lo mismo. Tengo que fijarme para completar el dominio, ¿sí? Que son siempre todos los reales, salvo los valores que me hacen 0. ¿Qué valor me hace 0 acá en el denominador? Y 5, porque si yo a 5 le saco 5 me queda 0. Entonces yo analizaré el dominio, analizaré los dos pasos, paso 1 y paso 2, con x igual 5. Acá lo mismo. ¿Qué valor si yo multiplico por 2 y le resto 8 me da 0? Y bueno, profe, 2 por... si le resto 8, bueno, 2 por 4. 2 por 4, 8, menos 8, 0. Entonces el dominio van a ser todos los reales, salvo 4. Y aquí, bueno, lo mismo. ¿Qué número si le resto 1 me da 0? Y acá, ¿cómo hacemos con estos dos? Muy fácil, chicos. Para encontrar el valor, para encontrar acá los valores que me hacen 0, puedo ir probando valores, pero si no, directamente hago la fórmula de la cuadrática. Y las dos raíces, aunque les parezca mentira, esas raíces van a ser los puntos que voy a analizar. Supónganse que me da 3, bueno, me puede dar iguales, pero supónganse que me dan distintos, 3 y 8, bueno, para cada uno haré las dos condiciones, el paso 1 y el paso 2, ¿sí? Hablo del denominador, ¿sí? Igualmente acá creo que les va a dar una raíz doble, repetida, la misma raíz 2 veces. Lo mismo para el f. Fórmula de la ecuación cuadrática, resuelvo y ahí extraigo los puntos para analizar la discontinuidad, ¿sí? Aquí más fácil. ¿Qué número me hace 0 el denominador? Bueno, 2, porque si a 2 le quito 2, me da 0. Entonces de esa manera ya tengo un punto para analizar, ¿sí? Y luego lo mismo con este, ¿sí? Bueno, me interesa más que nada que intenten hacer, bueno, el A ya lo hicimos, que intenten hacer en casa el B, ¿sí? El B, el D, por ejemplo, el G. Me interesa mucho que lo intenten. Y luego, en clase de Zoom, obviamente, resolveremos el C, por ejemplo, resolveremos el E, el F, no hay ningún problema. Pero intenten hacerlo. Recuerden, y con esto cierro para que no sea el video tan extenso, recuerden que copio mi función, copio la función que me dieron, analizo el dominio, así extraigo qué valores voy a analizar, valga la redundancia, copio el punto 1, hago el punto 1, que es la función en el punto, es solo reemplazar y ver que me dé un número, un número real, y luego hago el límite con ese punto, que también es reemplazar, y si es indeterminado, debo salvar la indeterminación, ¿sí? ¿Por qué no fue esencial esta discontinuidad? Porque el límite no me dio infinito. Si me hubiese dado infinito, yo la llamaría discontinua esencial, ¿sí? Pero como me dio un número real, es evitable. Bueno, los dejo con este video para que piensen. Disculpen si lo corté varias veces, ¿sí? Pero bueno, había un gatito que estaba paseando por acá. Así que bueno, chicos, nos vemos en clase de Zoom la próxima semana. Cualquier cosa estamos en contacto vía Classroom, ¿sí? Bueno, un saludo grande a todos.